Cuando no me preguntan sobre él, sé lo que es, pero cuando me preguntan, no sé lo que es. Esta es una de las afirmaciones que hacía Agustín de Hipona en lo referente a la descripción del tiempo. Hoy vamos a hablar del tiempo, no desde la física cuántica, no desde aspectos dentro de la complejidad de la filosofía o de la metafísica, sino que vamos a hablar del tiempo desde la propia experiencia humana. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo experimentamos el tiempo? ¿Qué calidades o cualidades del tiempo experimentamos en nuestro día a día? ¿Y cómo cambia según nuestro estado interior? Vamos a hablar de eso hoy. Bien, entonces vamos a comenzar el programa. Mi nombre es Álvaro González. Os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, a la psicología del autoconocimiento, al simbolismo, las religiones comparadas, la filosofía y en definitiva a todas aquellas cuestiones que nos acerquen, que nos alleguen a las realidades espirituales. El programa de hoy es el número 70 y os queremos dar las gracias porque ya sois más de 5.000 suscriptores y bueno, os damos las gracias, todo nuestro agradecimiento por la acogida, por la compañía y por estar acompañándonos durante ya casi este año y medio en el que comenzamos este programa. Y bueno, estamos muy contentos, no lo esperábamos, esto se suele decir, pero es que es verdad, uno empieza un proyecto y nunca sabe cómo puede ir realmente. Entonces, bueno, pues muy contentos con cómo está resultando, siendo la nada, y vamos a continuar. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos implica a todos, porque nadie está fuera de la corriente del tiempo, de cómo el tiempo lo vivimos, estamos en él, lo experimentamos y nadie escapa de ello, Pero quería sencillamente en este podcast hacer algunas reflexiones sobre cómo vivimos el tiempo dentro de la experiencia humana, ya que hay diferentes formas de experimentar el tiempo, hay diferentes modalidades de tiempo, incluso se han tipificado a lo largo de los tiempos, ¿no? Nunca mejor dicho. Y también hablar de la noción de lo que sería como un tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. Me voy a centrar más en el tiempo subjetivo, en el sentido del tiempo subjetivo como experiencia humana como tal, como experiencia interior. Y cómo dependiendo del estado interno del momento en el que estemos, pues la percepción del tiempo se vivencia de una forma o de otra. Ya sabemos que, bueno, por ejemplo, una persona se aburre mucho o está haciendo una tarea pesada, tiene una sensación de que el tiempo le pasa muy lentamente. Y cuando se está divirtiendo o está haciendo una tarea que le es entretenida, que le mantiene ocupado, pero sin que sea algo muy pesado para ella, pues sucede que de repente cuando nos damos cuenta ya ha pasado la hora, ¿no? Ya de terminar esa faena. Entonces, bueno, son dos ejemplos clásicos que todas las personas vivimos de una forma u otra, pero hay diferentes calidades y vamos a hablar un poquito de ello. Decir antes, respecto al tiempo objetivo, para irnos ubicando, que cuando nosotros observamos, es decir, lo que es el tiempo objetivo, algo que todos compartimos, nosotros observamos los astros, vemos que el Sol se mueve de una dirección a la otra a una velocidad determinada, vamos a decirlo así, lo percibimos a una velocidad determinada, el movimiento de los astros, las diferentes fases de la Luna, las estaciones, ¿no?, que marcan nuestro vivir. La forma en que vivimos, sobre todo las sociedades más agrícolas, en la antigüedad sobre todo, ¿no? Pero aunque también sigue, evidentemente, continúa así. Vemos cómo las plantas crecen y decrecen, vemos cuándo es el momento de la siembra y de la cosecha, sabemos eso. Luego también todos los seres crecen, se reproducen y fallecen. Y todos tenemos pues una serie de ciclos vitales que se van dando en lo que se puede considerar tiempo objetivo, es decir, todo un movimiento, toda una serie de cambios que se van dando a lo largo de todo un proceso que llamamos tiempo.
que se podría decir básicamente en este sentido, de una forma muy escueta, que el tiempo en todo caso sería una forma de describir el cambio de todas las cosas permanente. El tiempo es una forma de definir el dinamismo universal, de cómo todo se mueve, de cómo todo se transforma. Por tanto, el tiempo nos habla de la transformación, del cambio, del dinamismo universal. En cuanto al tiempo subjetivo, esto ya es algo diferente. La experiencia del tiempo como tal, porque lo que acabo de definir como tiempo objetivo es algo más, digamos, cronológico, o es algo más corpóreo, algo más físico, más material, y vivimos en esa realidad. Pero a nivel interno, ¿cómo percibimos el tiempo? ¿De qué manera? Bien, se podría decir que el tiempo evidentemente está muy ligado a la percepción. De hecho, se habla de la percepción del tiempo, ¿no? ¿Qué percepción del tiempo estoy teniendo? Pero bueno, también podríamos decir que realmente, cuando definimos el tiempo subjetivo, no estamos definiendo el tiempo como tal. Cabría preguntarse si realmente existe el tiempo realmente, ¿no? Al menos a nivel interno. A nivel externo eso ya no lo sé, pero a nivel interno quizá en lugar de tiempo podríamos hablar sencillamente de calidad de percepción. Ha comentado hace un momento que bueno, por ejemplo, cuando una persona se aburre, pues resulta que el tiempo le pasa muy lentamente. Cuando está haciendo algo muy tedioso, le pasa el tiempo muy lentamente. Tiene la percepción de lentitud, de que todo es, de alguna manera, pues eso, más lento, más pesado, podemos decir así. Y en el caso contrario, cuando una persona se está divirtiendo, pues resulta que el tiempo le es mucho más ligero, pasa mucho más rápido. Estas son dos experiencias del tiempo, dos formas en las que se dan diferentes estados psicológicos. Uno es más acelerado, con el divertimento, con la faena que está haciendo, un trabajo que está haciendo que le resulta más o menos cómodo de hacer o entretenido, y entonces el tiempo pasa más rápido, y viceversa. Entonces podemos aquí apreciar que la experiencia del tiempo, de la percepción del tiempo, de alguna manera se oblonga, es decir, es como elástico la percepción que tenemos, ¿no? Y por eso existen diferentes calidades del tiempo. En ese tiempo más cronológico que podemos vivir, más del tiempo, más relacionado con el tiempo cuantitativo, pues sencillamente nos levantamos, estamos como muy pendientes del reloj, ¿no? Durante X horas realizamos un trabajo determinado o una serie de labores determinadas, o estudiamos. Luego también hacemos pues, otras cosas relacionadas con lo que es la vida cotidiana, como puede ser pues, atender a la familia, o ir a dar un paseo, o ir a comprar, etcétera, etcétera, ocuparse de la casa, por ejemplo. Entonces todo esto pues tiene que ver con el tiempo cronológico, con una calidad de tiempo que tiene que ver con el vivir, digamos, más material, ¿no? Con el cumplir con una serie de necesidades, de deberes, etcétera. Que no es que esas labores realmente tengan una relación directa con la forma en que percibimos el tiempo. Lo que estoy diciendo es que generalmente las labores más cotidianas, más mundanas, las vivenciamos desde ese punto de vista o desde esa percepción, que está muy relacionada con las horas, está muy relacionada con los instantes que se van dando y por tanto es ya algo que está como muy predeterminado en nuestra psicología. Si nosotros nos ponemos a reflexionar desde ese punto de vista, de ese tiempo cuantitativo en el que estamos viviendo todo en todo momento, incluso los días tienen como su propio sabor. Los mismos días tienen su propio sabor. Nosotros tenemos un sabor de lunes, ¿no? Incluso siempre hay como esas muletillas, esas pequeñas frases que se dicen, ¿no? Como el lunes, ese día pesado en el que volvemos al trabajo o a las obligaciones. El tiempo festivo, que puede ser el vacacional, que puede ser o el fin de semana, ¿no? O un día festivo cualquiera. Tenemos, o el tiempo incluso dentro del mismo día, el tiempo, pues como decía, ¿no? De los diferentes momentos de la cotidianidad. O, por ejemplo, también las estaciones, los meses, es decir, el verano tiene como su propio sabor, el invierno tiene su propio sabor, me refiero a sabor psicológico, evidentemente. Entonces vemos que tenemos diferentes escalas de percepción dentro de un tiempo cuantitativo cronológico. Es curioso porque recientemente, a raíz de lo que está sucediendo con el coronavirus y esta experiencia de confinamiento, en el que un domingo es igual que un lunes o que un viernes o que un jueves, no importa el qué,
Se ha realizado un estudio, o varios estudios, yo solo puedo mencionar uno que es el que he conocido un poco, aunque hay diferentes estudios, pues por ejemplo Dan Zakai de la Escuela de Psicología de Baruch Ipker del Centro Interdisciplinario Herzliya en Israel, pues ha estudiado un poco este tema de la forma en cómo percibimos el tiempo y relativo sobre todo al coronavirus. Y vemos, bueno, pues que por ejemplo hay mucha gente que ha entrado en ciertas depresiones o ansiedades debido a que sus actividades se han parado y por tanto pues la percepción del tiempo ha sido como muy lenta, se ha hecho como muy pesado y además ante la costumbre cronológica de hacer siempre una serie de funciones. Todo el mundo nos quejamos de la rutina, pero amamos la rutina. El tener como un espacio de seguridad no solo espacial o situacional, sino también temporal, ¿no? El llenar siempre huecos para hacer cosas. Luego también, por ejemplo, Sven Zons, un investigador de la Universidad Johannes Gutenberg de Alemania, comentó que la manera en que se percibe el tiempo está estrechamente relacionada con nuestro estado emocional. Yo aquí diría con el estado psicológico en general, aunque estado emocional en según qué ámbitos de la psicología se entiende emoción como todo el estado psicológico, que aquí lo definimos como una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar. Pero la cuestión es que depende del estado interno, ¿no? Se han hecho varios estudios al respecto. Esto viene de... Esto lo encontré mientras estaba investigando un poquito, ¿no? Para preparar este podcast. Lo encontré en un artículo de Pijama Surf, que es una página que tiene algunos artículos sugerentes. Ya os dejaré el enlace en la descripción del podcast por si queréis ver un poquito este artículo. Es un artículo muy breve en el que menciona un poquito la forma de percibir el tiempo con el coronavirus. Pero no quiero ir por ahí. Puede ser solamente un ejemplo, ¿no? De ese tiempo cronológico y de cómo cambia la estructura, de que antes del coronavirus se tiene una percepción de los días muy marcada y muy determinada y hacemos actividades este día y este no y según el momento del día y luego de repente cuando se rompe eso de forma tajante, de forma inmediata, pues de repente muchas personas se pueden sentir desubicadas porque están acostumbradas a llevar un ritmo de vida determinado y no saben qué hacer con su vida porque están más acostumbradas a lo cotidiano, al tiempo cronológico, realmente se puede decir desde este punto de vista. Entonces nos encontramos con este tiempo cronológico que tiene que ver con que cada momento tiene su propio sabor determinado, psicológico, con que hay una serie de actividades que se van realizando. Y esto no es que ni esté ni bien ni mal, la cuestión es que estamos muy apegados a lo que hacemos, estamos muy apegados a las estructuras determinadas, cerradas, deterministas, porque cada día está marcado por una serie de pautas y de actividades que realizamos. E insisto, esto no es que esté mal, pero hay un apego, hay una identificación con eso y si nos quitan eso, de repente pues es muy posible que estemos desubicados, que no nos encontremos a gusto con ciertos cambios o con ciertas formas distintas de percibir y de hacer las cosas en general. Entonces hay otra naturaleza del tiempo, otra calidad, otras calidades del tiempo que están relacionadas con el ámbito de la conciencia como tal, de la parte espiritual en nosotros. Por ejemplo, decía Plotino que el tiempo es una cuestión del alma, ¿no? Que el alma es una cuestión del alma como tal. Y si entendemos que el alma es en parte espiritual y en parte también, vamos a decir, material o en parte más formada, ¿no? Dentro del devenir de la existencia, de la manifestación, o sea, es como un ensamble, es el lugar simbólico dentro del alma humana. Esto ya lo hemos tocado algunas veces, ¿no? Este tema. Entonces, si es donde se verifican, donde se realizan los contenidos espirituales, entonces el tiempo tiene que ver con la forma en que percibe el alma, o con la forma en la que percibe la psique humana, contando también con el alma, ¿no? Con esa parte más espiritual de la anterioridad del ser humano. Por tanto, y esto ya los griegos lo hablaban muy claramente y lo describieron muy bien, incluso en sus propios mitos y en sus propias explicaciones metafísicas sobre el tiempo, estaríamos hablando de ese tiempo cronológico que acabamos de describir, el de los días, el de los meses, el de las estaciones, el del movimiento de los astros, el de nuestra cotidianidad, el de nuestro momento para una cosa y para la otra. Y tendríamos otra naturaleza del tiempo, que sería el tiempo cairológico. Habría otra modalidad de tiempo, que es la que unifica el tiempo cronológico con el cairológico, que voy a describir ahora, que es como puramente espiritual, que sería el tiempo aiónico, aión, el tiempo aión, del aión, de león.
que por ejemplo lo encontramos un poco explicado en los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, ¿no? En estos escritos espirituales, por ejemplo en el Evangelio de María, donde se habla del proceso espiritual en las diferentes modalidades de tiempo. Es un texto bastante interesante. Pero la cuestión es que en el tiempo cairológico, el tiempo kairos, realmente está hablando de una calidad del tiempo que está dentro del ámbito del espíritu. Es el instante eterno, podríamos decir. Es esa calidad de tiempo en la que todo tiene un brillo y una presencia diferente. Por eso comento que el tiempo realmente está hablando de calidades de percepción, no está hablando de una consecución de instantes o de segundos. Si nosotros nos ubicamos en un estado de atención, como puede ser, por ejemplo, sucede en el arte, o sucede en la escritura, en el estudio, o realmente cuando estamos haciendo una actividad en la que estamos en plena atención consciente, donde hay una calidad diferente de la experiencia interna, de repente podemos hacer muchas cosas en un plazo de tiempo muy corto y nos sorprendemos a nosotros mismos. Decimos, ¿he podido hacer todo esto en una hora realmente? ¿Cómo puede ser? Si nunca me da tiempo a hacer nada. Bueno, son calidades de tiempo en el que de repente la percepción, como decía, se oblonga, se estira, es como muy elástico. Y por tanto, dentro de ese espacio de tiempo, donde hay concentración, donde hay atención consciente, pues se pueden vivir de una serie de calidades y se pueden realizar una serie de acciones que dan para mucho, que cunden, que realmente cunden. Entonces no es una cuestión de tener tiempo cronológico, ¿no? Sino es el cómo se aprovecha el tiempo o desde qué lugar se percibe de la percepción, ¿no? Desde qué ámbito. Kairos precisamente significa momento oportuno. Se habla de que es el lugar del reposo del espíritu. Es el lugar en el que deberíamos ubicarnos en todo momento. Por eso existe ese tiempo intermedio que sería el aión, el eón, en el que dentro del tiempo cronológico estamos también en el tiempo kairológico. Es decir, es como un ensamblaje, lo que unifica una cosa con la otra, porque no podemos obviar que vivimos en el tiempo cronológico y hay un tiempo objetivo y una serie de funciones y existen las horas y existen los meses y una serie de deberes y de necesidades, porque nos relacionamos los unos con los otros también. Entonces hay una serie de responsabilidades a nivel más material y por eso el tiempo cronológico, pues ya que hemos devenido en la materia y se da de esta forma, no podemos rehuirlo, a no ser que nos retiremos, nos aislemos, estemos en soledad y que entonces podamos jugar un poco más con eso, pero igualmente no escapamos del tiempo objetivo porque se hace de noche, se hace de día, es invierno, es verano y todo cambia constantemente y por tanto siempre estamos dentro de esa corriente del tiempo cronológico. Eso no tiene nada de malo. La cuestión es desde dónde se hacen las cosas. Siempre hablamos del estado consciente, del recuerdo de sí, del recuerdo del ser, del ubicarnos en lo que realmente somos, que es la conciencia, y tiene mucha relación pues precisamente con esa calidad del tiempo que estamos experimentando. A nivel práctico, me refiero a las prácticas que podemos realizar en nuestro camino espiritual, podemos experimentar estas diferentes calidades del tiempo. Por ejemplo, en la oración misma. En la oración misma podemos hacernos conscientes de que de repente se recrea como un espacio sagrado en el que estamos en comunicación o intentamos estar en comunicación con lo divino. Y por tanto la experiencia del tiempo justamente cambia, es diferente. De repente en la oración es como que la calidad de lo que estamos percibiendo en la presencia de lo divino se hace más patente y ya no es que pase el tiempo más rápido o más lento, eso no importa. La cuestión es que de alguna forma es como si desapareciera cuando nos ubicamos en ese momento kairológico, en ese momento de reposo interior, de silencio interior. Entonces cambia, ¿no? Se transforma y es una calidad del tiempo que nutre al alma, se puede decir. Entonces la oración también se puede dar evidentemente en la meditación, se puede dar en el estudio, siempre que haya atención consciente, ¿no? Como estamos diciendo, cuando hay atención consciente y nos vamos ubicando en el recuerdo de sí, en el recuerdo de nuestra auténtica naturaleza divina o nuestra auténtica naturaleza más esencial, lo que sucede es eso, que de repente la calidad cambia y nos damos cuenta de que nuestra práctica espiritual o nuestra vivencia, percepción de lo espiritual no se da en el momento en el que, como esto ya lo hemos hablado,
hablado, ¿no? Muchas veces, pero insisto de nuevo desde esta perspectiva del tiempo, que no hay que parcializarlo, ¿no? No es parcela del momento en el que voy a meditar, o en el que voy a hacer oración, en el momento en el que estoy estudiando, o atendiendo, o dando una clase, o escuchándola, o haciendo cualquier actividad relacionada con lo espiritual. Eso no es la única parcela en la que podemos experimentar lo espiritual. Lo que se tiene que dar realmente es que ese tiempo, la experiencia del tiempo kairos, de ese momento kairológico, se ha de dar siempre que seamos conscientes, evidentemente, se ha de dar en todo momento. Es ahí el lugar temporal, vamos a decirlo así, el ámbito cualitativo en el cual podemos vivenciar siempre la presencia de lo sagrado. Ese es el tiempo kairológico. Y una de las cosas que tiene, a diferencia del tiempo cronológico, una de las características es el reposo interior. Por eso además etimológicamente tiene mucha relación con eso, ¿no? Y el momento oportuno. Es esa serenidad interior que se recrea en el tiempo kairos, en el estado consciente, porque uno está participando de una realidad mucho mayor. Uno está participando de algo mucho más profundo, es consciente de lo divino, es consciente de que todo está interrelacionado, es consciente de su dinamismo, de la incertidumbre, de la impermanencia. Desaparece realmente el tiempo. Es el instante eterno, podría decirse, ¿no? Ya aquí lo cronológico pasa a un segundo lugar, mientras que generalmente estamos muy identificados con lo cronológico y dependemos de eso psicológicamente de una forma subconsciente porque creemos que es lo único que existe. Cuando empezamos a experimentar esa calidad del tiempo kairos, de esa calidad vamos a decir que está en otro ámbito superior, ¿no? Que está relacionado con la experiencia de la conciencia, nos estamos dando cuenta entonces de esa otra naturaleza de la realidad. Por tanto, para no ser muy redundante, sencillamente la percepción del tiempo es sencillamente la calidad de la percepción en sí misma. Esa es la percepción del tiempo. Y el buscar el tiempo kairológico implica también el lugar sagrado. Me explico. Siempre va relacionado el espacio y el tiempo, se relaciona muchísimo, siempre. De hecho, una forma de definir el tiempo muy llana sería que el tiempo es la medida del movimiento de las cosas. Es decir, se mueven las cosas y esto lo determina el tiempo, ¿no? El movimiento de las cosas lo determina el tiempo, la ley del tiempo. Entonces, si entendemos que está muy relacionado con el espacio, pues de la misma forma que hay un espacio físico y hay un tiempo cronológico que van unidos, también existe, como estamos hablando en este podcast, un tiempo sagrado, el tiempo kairos, y esa relación que tiene con ese tiempo intermedio es el tiempo eónico o iónico, y también por tanto existe un espacio que es un no espacio, sino que es espacio cualitativo, que es el espacio sagrado. Por tanto, el tiempo sagrado se da en un lugar sagrado. A nivel interno, a nivel microcósmico, se da en el alma, se da en el corazón espiritual, están muy relacionados. De hecho, fijaos qué curioso, ¿no? Porque cuando se habla del alma, cuando se describe el alma y el corazón en las diferentes tradiciones y en los diferentes místicos de cualquier tradición, nos encontramos que se habla de lugares. Se habla de lugares espirituales a nivel interno, pero se describen como lugares. Por ejemplo, se define a veces lo que sería en cierta forma el germen del alma o el crecimiento donde hay que crear el alma, lo que se conoce como centro de gravedad consciente o centro magnético, del que hemos hablado en alguna ocasión, es decir, de ese lugar que vamos recreando internamente para recibir de una forma cada vez más continuada las influencias espirituales y ubicarnos en ellas de una forma cada vez más continuada en el tiempo. Se describe como la habitación, se describe incluso como el castillo interior, la morada espiritual, hasta el punto también en el que, por ejemplo, en algunos ámbitos de la masonería se habla de que hay que ser un buen dueño de la casa interior.
Entonces estamos hablando de que sí, de que el tiempo cairológico cuida de un lugar, de un espacio sagrado que está íntimamente relacionado. Y bueno, pues esto lo encontramos constantemente. Por ejemplo, también cuando se habla de los mundos imaginales, ya vemos que estamos hablando de un lugar que es un no lugar, que no tiene un espacio geográfico determinado, sino que es simplemente imaginal, ¿no? Está dentro de esos mundos internos o de esos mundos superiores que también se describen en todas las tradiciones de diferentes formas, y que esa experiencia ha sido plasmada también por maestros místicos, místicas de todos los tiempos en todas las tradiciones. Solo hay que escudriñar un poco y lo veremos. Entonces nos encontramos con que también son lugares que también van más allá del tiempo y del espacio en sí mismos cronológicos, ¿no? y espaciales como tal. O sea, es transespacial, es transhistórico, es transtemporal. Es otra dimensión de la experiencia. Entonces, bueno, estaba comentando de los mundos imaginales como una experiencia cairológica, como una experiencia de una calidad del tiempo muy diferente, y esto es una realidad que se puede experimentar cuando se suceden ese tipo de experiencias en las que se conectan con ese tipo de mundos y con esos maestros, maestras imaginales que están más allá de ese tiempo y de ese espacio que percibimos ordinariamente. Pero tampoco hay que irse hasta ahí para poder experimentar esa realidad del espacio sagrado en ese tiempo cairológico. Y no estoy hablando de otra cosa que de la noción de templo. En toda tradición existe el templo. En el podcast anterior ya estuvimos hablando sobre el simbolismo del ritual y del tiempo, del ritual y del templo. Y esto tiene muchísima relación precisamente con la calidad del espacio y del tiempo en el que nos estamos ubicando cuando estamos en el templo. Un ritual es ese drama sagrado en el que se da en un espacio determinado, espacio sagrado dedicado a ello, el templo como tal, y que se encuentra dentro del tiempo eterno, del tiempo cairológico, porque trasciende, porque no es algo cronológico que sucediese realmente o necesariamente sucediese de esa forma, lo que expresa cualquier ritual, sino que está hablando de una realidad eterna que se da en el tiempo eterno. Las realidades arquetípicas a las que todos accedemos y vivenciamos van mucho más allá, evidentemente, que de la historia, que de los ciclos históricos, que de las culturas y que del tiempo cronológico. Esto ya lo sabemos. Todos podemos conectar con esa realidad de una forma u otra, dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestro propio horizonte particular, psicológico, espiritual. Pero nos unificamos con ese otro horizonte del espíritu, con ese otro horizonte de lo tradicional, con ese otro horizonte en el que se marcan, ¿no? esas calidades que estamos hablando de lo sagrado. Y por tanto, esos lugares, ese espacio sagrado que se ensambla con el tiempo sagrado, lo podemos encontrar en la noción de templo. Puede ser una iglesia, puede ser una catedral, una mezquita, una sinagoga, puede ser un templo budista, pero también puede ser nuestra propia casa, puede ser nuestra sala de meditación o nuestra sala de oración. Y bueno, si somos lo suficientemente capaces espiritualmente, más que capaces, y tenemos el nivel de ser suficiente, realmente todo el mundo, cada lugar, cada rincón en el que estemos, se puede convertir, lo podemos vivir como presencia de lo sagrado. De hecho, en varias tradiciones se habla claramente de que el mundo, la creación, es el cuerpo de Dios. Se habla incluso en esos términos, el cuerpo de la divinidad. Por tanto, cada lugar pisado, cada lugar en el que estemos en este momento, es un lugar sagrado como tal. La cuestión es que desde dónde lo estamos percibiendo. Realmente los templos los necesitamos por esa pérdida de la percepción de lo sagrado y de esa... desde la dormidez de la conciencia en la que estamos la grandísima mayoría de los seres humanos, por no decir prácticamente toda, en la que estamos sumidos, ¿no? La dormidez de la conciencia, que es el olvido de ser, no el olvido de ser, el olvido de nuestra auténtica realidad espiritual, pues convierte cada lugar y el tiempo lo convierte en algo que es muy terrenal, muy olvidado de lo divino, muy olvidadizo, y por tanto necesitamos el templo, el ritual y este mismo conocimiento. Si todos estuviésemos despiertos, evidentemente no estaríamos hablando de esto o no nos dedicaríamos a estos temas, porque no sería necesario, porque ya lo sabríamos, porque de forma intuitiva accederíamos a esas realidades espirituales que a veces podemos vivenciar en las prácticas de meditación en momentos determinados, ¿no?
Pero como esto no existe, pues los templos, las enseñanzas nos sirven de muletas, nos sirven de guías, nos sirven de indicadores para poder vivenciar de nuevo esa realidad que se da en ese tiempo sagrado y en ese espacio sagrado que están muy ensamblados. De todas formas, invito y sugiero que intentemos vivenciar lo sagrado, el tiempo sagrado y el espacio sagrado en cualquier lugar y en cualquier momento, independientemente de la actividad que estemos realizando. Esto también, el ser conscientes de esa realidad y de esa presencia y cuando se va dando ese recuerdo de sí, o el recuerdo de lo consciente, el recuerdo de lo divino que somos, también va modificando nuestra conducta, va modificando a nivel positivo, y también va de alguna forma extendiendo o va expandiendo nuestra percepción de participación y por tanto nos convertimos en personas mucho más cercanas para con los otros, ¿no? Es decir, la relación con los demás se va transformando, nos vamos dando cuenta de que si todos somos espacios sagrados como tales, si cada alma a nivel microcósmico es un espacio sagrado como tal y cada lugar que pisamos es un lugar sagrado como tal, e incluso cuando se habla por ejemplo de la sexualidad sagrada, se dice claramente que el cuerpo de tu pareja ha de ser el lugar sagrado, ha de ser un templo divino, porque lo es, tanto templo físico como templo espiritual. Así que aquí nos damos cuenta de lo que es ese espacio sagrado también a nivel microcósmico. Y si nos damos cuenta también que eso se da a nivel macrocósmico o a nivel humano, en los lugares que podamos ir, pues cada vez que vayamos a casa de una persona o estemos en nuestra propia casa, pues seremos mucho más respetuosos, mucho más cuidadosos, y tendremos en cuenta que independientemente de nuestros prejuicios, independientemente de nuestros juicios hacia los demás, hacia los lugares, hacia los momentos cronológicos, mucho más allá de eso se encuentra lo sagrado, se encuentra el espíritu, y por tanto, si nos hacemos conscientes de eso, nuestra forma de ver se transforma. Por tanto, ya resumiendo para ir terminando este podcast, este breve podcast, la percepción del tiempo no es otra cosa que la percepción de la calidad de la experiencia interior. Por eso hay un tiempo cronológico dedicado a las funciones, o experimentado dentro de ese cambio constante de las cosas, de las personas, de uno mismo, de lo más material, de lo más devenido, de la necesidad de que exista un orden en ese tiempo cronológico para realizar diferentes funciones dentro de una sociedad y dentro de una familia, e incluso particularmente con diferentes actividades que se realicen. Pero luego también por encima de eso está ese tiempo cairológico, ese tiempo sagrado, que espiritualiza los lugares, que espiritualiza la experiencia interior y que por tanto expande nuestros horizontes perceptuales y conceptuales en la experiencia del instante. Bien, pues dicho esto, vamos a terminar el podcast. Simplemente eran algunas reflexiones a realizar porque el tema del tiempo tiene mucho más que decir, evidentemente. La gran mayoría de místicos y de filósofos y de estudiosos y de físicos cuánticos, etcétera, etcétera, y de científicos han hablado y hablan de la naturaleza del tiempo y se entiende de muchas maneras y se escribirá siempre porque es uno de los grandes misterios, al mismo tiempo que es una de las partes más importantes de la experiencia del ser humano. Bien, pues os invitamos a que os suscribáis también al canal y al podcast, y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queréis comentar, que queréis aportar, o alguna pregunta que queréis realizar, lo dejáis en los comentarios. También os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, nos buscáis como Centro Noesis, estamos también en YouTube, donde también pues compartimos clases que realizamos, también compartimos reseñas de libros, también podéis encontrar también diferentes grabaciones que vamos realizando, y también pues podéis también compartir ahí lo que queráis. Así que bueno, invitados quedáis y muy agradecidos de nuevo por ya ser más de 5.000 suscriptores en estos 70 programas, más algunos anexos que hemos ido compartiendo también en este casi año y medio ya. Y bueno, pues que paséis una feliz semana y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.